hacer familia con los mejores especialistas. En el café sabrás de medicina, educación y psicología. En el café vas a ver la moda y a despejar todas tus incógnitas. En el café lo vas a saber. En el café. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos en el café. Qué bueno que esté en este espacio con nosotros porque vamos a hablar de psicosonía y está Alejandro José para platicar de esto, creador de esta terapia. Es como una terapia, Alejandro. Así es. Cuéntame un poquito, ¿cómo surge esta idea? Ante todo, gracias, Maru. Psicosonía ha sido un proceso de búsqueda de toda una vida. Desde niño me impresionaban mucho los efectos del sonido en mi cuerpo. Y yo decía, tiene que haber alguna manera de aplicar esa energía para beneficio del ser humano, en procesos terapéuticos y para estimular el desarrollo del potencial humano. Entonces, psicosonía se basa en la aplicación de recursos científicos a través del sonido para producir cambios específicos en los patrones de actividad cerebral y a través de eso aplicarse en cualquier condición de salud y cualquier objetivo de vida. Ok, ¿cómo surge esta parte? Porque entiendo que esta sensibilidad que uno va desarrollando en diferentes áreas, a ti te tocó en la parte musical, desde chiquito te hace que estudiar una carrera de música, te dedicas directamente a esto de la tecnología. ¿Cómo empieza esta parte? Ha sido un proceso de toda una vida que ha conllevado primero estudiar música. Hice una carrera en composición en el género clásico. Fui miembro de orquestas sinfónicas, participando como primer oboe en la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico. También tocando violonchelo, como docente, largos años trabajando en el campo docente y aprendiendo todos los niveles. Y digo aprendiendo porque es la manera en que es en la realidad. Somos los docentes quienes aprendemos, los estudiantes nos enseñan. Entonces, a lo largo de todo ese proceso de unos 20 años, siempre se mantuvo presente ese interés en investigar sobre la parte científica del sonido. En un momento dado, entonces, empiezo a hacer estudios ya en el campo de psicoacústica, alta tecnología aplicada al sonido, a la música. Mis estudios en el área de música se inician en mi país natal, República Dominicana, en el Conservatorio Nacional de Música, aunque antes del conservatorio en la Academia de Música de mi pueblo, que se llama Nagua y está al norte. Luego en el conservatorio continúo estudios superiores, ahí descubro la vocación por la docencia, que fue una sorpresa. ¿Qué sucede? Que el proceso de enseñanza-aprendizaje te aporta muchas cosas. Y eso, aunque pudiera parecer que está de alguna manera separado de lo que es en sí psicosonía, es parte de la base. La interacción con los estudiantes, ver sus procesos de vida, ver sus necesidades, sus retos, eso para mí ha sido un bagaje de enorme valor en el aspecto de aplicar psicosonía a desarrollar el potencial humano, por ejemplo, destrezas de aprendizaje. Cuando aplicamos estos recursos, por ejemplo, con un niño, con una niña, con déficit de atención, hiperactividad, problemas específicos de aprendizaje, síndrome de Down, o la manera, por ejemplo, en que pueden impactarles procesos que quizás ocurren en el seno familiar y que se reflejan en el salón de clases. Claro, y bueno, hoy que la sociedad nos presenta muchos panoramas de este tipo, en donde desgraciadamente se evalúa pues de una manera, yo digo que poco responsable, niños precisamente con déficit de atención, que a lo mejor lo que están cursando es un problema familiar. Sí, más adelante podemos entrar un poquito a fondo en ese tema, porque es algo en lo que hay que crear conciencia en la gente. Para completar la pregunta anterior, además de estudios en el Conservatorio Nacional de Música en República Dominicana, luego me traslado a Puerto Rico para realizar estudios en el Conservatorio de Música y en la Universidad de Puerto Rico.
Ahí empiezo en la Universidad de Puerto Rico a realizar estudios formales sobre alta tecnología, computadoras aplicadas a la música. Posteriormente me traslado a la Universidad de Stanford en California para hacer ya estudios avanzados en todo lo que es alta tecnología, computadoras, psicoacústica, acústica y todos esos temas. Pero este es un proceso que no termina, todavía continúo estudios para un grado de PhD en salud holística. El detalle es que, bueno, a veces hay personas que me preguntan qué tiempo he dedicado a crear y desarrollar psicosonía. Y digo, bueno, pues en términos académicos hasta esta fecha unos 38 años. Claro. Y hay un detalle, cada día estoy más seguro de algo, apenas estamos empezando. Así es. Lo que quiero decirle a tu público es lo siguiente, el sonido es una forma de energía extraordinaria, o podríamos enfocarlo de esta manera. En el principio era el verbo. Libros sagrados de distintas culturas plantean que el universo fue creado a partir de una especie de energía sonora. ¿Y qué es el sonido? Después del amor, es una de las formas de energías más extraordinarias del universo, porque el sonido puede penetrar en la estructura interna de cualquier objeto, un organismo vivo o un objeto, y puede modificarlo internamente. Entonces eso puede hacer con el ser humano. Y esa es mi búsqueda. Considero que aún no sabemos todo el potencial que hay en el sonido. Si observamos en la medicina moderna, podemos ver tanta tecnología que se basan en el sonido. Los equipos de ultrasonido, los equipos de lictotricia, que permiten pulverizar los cálculos renales por medio de frecuencias de ultrasonido. Entonces hay tantas posibilidades que se han ido desarrollando, que se aplican hoy en día en el campo de la medicina moderna y en el campo de investigación científica. Y aunque somos usuarios de este tipo de herramientas, por ejemplo los ultrasonidos, y su nombre lo dice, en realidad no hacemos conciencia de lo que a sonido se refiere como tal. Observa un aspecto, la percepción visual y la percepción auditiva. Si estás en un lugar y hay alguna imagen que no te agrada o que de alguna manera te impacta, basta con cerrar los ojos y ya anulas esa percepción. Así es. Nuestros oídos son ventanas siempre abiertas. No hay manera de decir, hay un ruido, voy a cerrar los oídos para no escuchar. No, no es posible. Otro detalle, el oído nunca deja de trabajar. Aun cuando estamos dormidos, nuestros oídos se están percibiendo. Y en ese sentido quiero hacer una sugerencia a tu público. Debemos cuidar la calidad del sueño, procurando tener ambientes en nuestro dormitorio donde no haya ruido. Porque cualquier sonido con una intensidad de 25 decibeles, por ejemplo, 25 decibeles puede ser aproximadamente, si yo hablo con este tono de voz, con este nivel de intensidad, si lo midiéramos, esto pudiera ser aproximadamente unos 25 decibeles. A veces la gente deja el televisor encendido, a veces se acostumbra al ruido del aire acondicionado o de un abanico, el ruido del tránsito de la calle, y eso va a tener un impacto terrible, porque eso puede alterar el patrón normal del sueño. Por ejemplo, en esta parte, desgraciadamente hay mucha gente que a lo mejor tiene casas que dan a bulevares en donde el tránsito es constante. ¿Hay alguna manera de revertir esta parte? Bueno, lo más sano sería acondicionar el dormitorio para que no entre ruido del exterior. Eso sería lo más sano. Ya entonces hay otras opciones como son los tapones de oídos, que se suelen utilizar en áreas de trabajo y demás. No es una opción ideal porque es que al privar el oído de la percepción del entorno, eso tiene ciertas consecuencias, que lo mejor sería que no entre ruido desde afuera, sería lo ideal. En caso contrario, pues eso, o algún tipo de audífonos. Por ejemplo, existen audífonos que tienen sistemas de cancelación de ruido. Ese es un principio de física que es una interferencia. Lo que hacen los sistemas de cancelación de ruido es que reproducen la misma onda que se está recibiendo, la captan con un micrófono y en fracciones de milésimas de segundos invierte la polaridad de la onda.
y al activarla de nuevo, una onda cancela la otra. En otras palabras, es como si dijéramos, para que sea más comprensible para el público, imagina que te están enfocando con una luz de color rojo y tú dices, la luz me está afectando. Yo voy a generar con otro foco una luz que la voy a dirigir en oposición a esa luz roja que me están proyectando. Quizás esa luz que yo voy a proyectar va a ser, vamos a decir, color azul. Un ejemplo solo. Entonces el color azul va a neutralizar en alguna medida el color rojo. Entonces dice, mira, ya hemos aligerado el efecto de la luz roja. Eso es el principio que hacen esos audífonos. Okay. Sí, porque bueno, desgraciadamente hay muchas personas que estamos en la condición de estar expuestos al ruido mucho tiempo. Nos pasa en casa, ¿no? Los refrigeradores, estos que generan el zumbidito todo el tiempo, a veces es un poco complicado separarse de esas funciones. Sí, podemos citar una investigación que se hizo entre residentes en los alrededores inmediatos del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Se encontró que estas personas escuchaban alrededor de 100 veces al día el ruido de los aviones con una intensidad entre 90 y 105 decibeles. Cuando se analizó el índice de salud entre esas personas y personas que vivían a una distancia de unas 10 millas lejos del aeropuerto, lo que se encontró fue simplemente terrible. Sí. Quienes vivían inmediatamente cerca, entre ellos, deja ver si recuerdo exactamente los números, porque este es un dato de hace muchos años, se encontró que había un 15% más de muertes. Había un 80% más de personas que habían tenido que someterse a tratamiento psiquiátrico. Y había alrededor de un 100% más de personas con problemas de alcoholismo. Todo consecuencia directa de la exposición continua a altos niveles de ruido. Esta es una información importantísima. Yo me acuerdo haber leído en algún momento ese artículo, y sí, a veces uno no dimensiona esta parte, ¿no? El desconocimiento de pues todo lo que puede provocar algo con lo que vivimos día a día, y que bueno, y como seres humanos seguimos produciendo más cosas que hacen ruido. Es como hacer conciencia, ¿no? De la parte que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, obviamente para todos estos desequilibrios que de repente no podemos evitar en el momento, existe la ventaja de lo que usted está desarrollando y descubrió. En ese sentido, quiero hacer una recomendación. Es 1000 veces mejor que si tenemos que dormir en un lugar una noche y hay algún nivel de ruido, soportemos un insomnio, porque el ruido nos altera en lugar de acostumbrarnos al ruido. Porque existe eso también, a veces las personas se acostumbran. Sí. Entonces hay un grado de tolerancia en la percepción auditiva donde la persona ya actúa como si eso fuera el ambiente normal. Sí. Entonces hay dos planos. El plano en que la persona se adapta al ambiente, se acostumbra, lo tolera, pero el otro plano es que va a ser inevitable el daño que está provocando. Aunque la persona se amolde y diga, bueno, ya no le presto atención, ya no me hace nada, sí, siempre va a afectar. Exacto, y creemos que no, yo la verdad es que ya ni lo escucho, pero al final sí afecta. Sí, definitivamente, sí. En otras palabras, el hecho de que la persona lo rechace conscientemente o lo acepta, no va a anular el daño. No lo va a anular. Hablábamos hace un momento de esta parte en apoyo a los niños que de repente se diagnostican pues de manera superficial, ¿no? ¿Cómo funciona esta terapia con los niños principalmente? En primer lugar, el cerebro humano es un órgano adiestrable y el fundamento de psicosonía es aplicar recursos científicos a través de frecuencias de sonidos que nos permiten producir estados de armonía y balance en los dos hemisferios cerebrales. Al provocar ese estado, eso permite mejorar una serie de destrezas. Se mejoran niveles de claridad mental, niveles de concentración, de atención. Eso ya conecta directamente con mejorar capacidad de aprendizaje. Porque muchas veces el origen, ahí tenemos la prueba, estamos grabando obviamente en un jardín, entonces bueno, esto oímos
profesores de República Dominicana y allá no pasa el gas así, supongo. Sí, igual, Sí, o igual. peor. Aquí tenemos todas las mañanas a las 6 de la mañana el gas, invariablemente. Pues frente a mi casa pasa, no quien vende el gas, pero quien vende aguacates, Ah, bueno. quien vende tomates, quien compra cosas viejas. Sí, bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Expuestos, Parte claro. de la realidad. Y muchas veces una dificultad de aprendizaje en los niños pudiera tener su origen en distractores. Hay tantas cosas que distraen la atención, pero hay incluso un ángulo que debemos tener en cuenta. Se está dando el fenómeno hace bastante tiempo de personas que llegan a la universidad queriendo estudiar alguna carrera. Si no sobresalen en la carrera, si no se capacitan adecuadamente, se les hace difícil competir en el mercado de empleo. Sí. Y a veces resulta que esa persona entonces va a parar ¿a qué? Trabajar en el salón de clases. Y tenemos entonces supuestos educadores que en realidad no tienen ninguna vocación para la educación. Claro. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque yo soy educador de vocación. Lo digo con el mayor respeto, pero es una realidad. Y yo siempre he dicho que para ser maestro hay que tener espíritu de santo, para ser un buen maestro. Sí. Hay un planteamiento que podemos hacer. No basta saber para saber enseñar. Claro. Hay una diferencia entre una persona que sabe y una persona que sabe enseñar. Son dos cosas diferentes. ¿Ah? Sí. Y te lo puedes encontrar aún en instituciones universitarias de alto nivel. Personas que son expertos, que son unos genios, pero no saben transmitir el conocimiento. Más aún, quizás no tienen ese don, porque eso es un don, Sí. de crear esa magia de la pasión por aprender. Entonces hay una realidad. Cuando lo que está ocurriendo ahí ante la pizarra es algo aburrido, no hay manera posible que un niño, una niña que hoy en día juega con máquinas que producen imágenes en 3 dimensiones, con cantidad de sonidos extraordinarios, sonidos que nuestros abuelos jamás escucharon. Por Dios, no pretendamos que esos chicos van a prestar interés y atención a algo aburrido que está sucediendo ahí. Entonces, ¿qué sucede? No se van a estar quietos, se van a distraer, van a mirar el compañero de acá, le van a hacer una mueca al otro, se van a poner a hacer dibujitos. Y a veces ocurre que muy a la ligera se dice, déficit de atención, Sí. Son hiperactivos. Cuidado. Siempre recomiendo a las familias, yo les digo, mire, usted como madre, como padre, tiene todo el derecho de cuando le plantean que su hijo tiene un diagnóstico de tal o cual cosa, usted tiene el derecho de buscar una segunda, tercera, una 10ª opinión médica. Porque hay esa situación también. Sí. Está cambiando el paradigma de la medicina y cada vez se está tomando conciencia de manera general que hay que ver al ser humano como un todo. Pero hay una realidad que hay un sector en la medicina que es muy dado a la medicación inmediata. Sí. Entonces, bueno, el chico no se concentra, pues muy bien, vamos, eso es hiperactividad y vamos Ritalin con él. Pero mire, pudiera haber otra opción. Pudieran haber otras estrategias. Claro, y además que no tienen efectos secundarios, porque todos los medicamentos tienen ahí sus consecuencias, a unas a mediano y otras a largo plazo. Sí. ¿Cómo actúa psicosonía en ese sentido? Al llevar el cerebro a esos estados de armonía y balance, va a haber un mejor funcionamiento en todo lo que el cerebro realiza. Entre otras cosas, vamos a mejorar concentración, vamos a mejorar niveles de claridad mental, capacidad de análisis. Eso va a contribuir a mejorar capacidad de aprendizaje, creatividad, capacidad de autocontrol. Pero eso va a contribuir a bajar niveles de estrés, niveles de ansiedad, a mejorar la calidad del sueño. Puedo citar un ejemplo en concreto, un niño con un diagnóstico de autismo. A la edad de 4 años nunca había hablado. Aplicamos los recursos de psicosonía, grabamos la voz de su madre con mensajes de amor, de apoyo, de estímulo.
Mensajes donde la madre le decía, yo te quiero, yo te amo, tú eres muy importante para mí, tú eres un niño maravilloso, tú eres muy sano, tú eres inteligente. Tú miras a las personas a los ojos cuando te hablan. Te sientes muy bien de mirar a los ojos. Tú atiendes y te concentras muy bien en tus actividades. Tú eres muy inteligente. Tú aprendes nuevas palabras con facilidad. Tú pronuncias las palabras de manera perfecta. Te gusta aprender cosas nuevas. Mensajes con ese enfoque. A las 2 semanas de estarle poniendo al niño esa grabación con la voz de la madre, frecuencias de sonidos según la técnica psicosonía para producir ese balance y armonía en su cerebro. Esas frecuencias integradas con una música relajante. A las 2 semanas el niño empezó a hacer contacto visual con la familia, lo que nunca había ocurrido. Empezó a aprender palabras, empezó a ir al baño solo y le avisaba a su madre cuando quería ir al baño. Aquí algo bien importante, porque hemos escuchado mucho de los decretos y de hablar con la gente y hablarles con cariño a tus hijos, y hay quien te recomienda que en los primeros minutos del sueño les des mensajes, ¿no?, de positivos. Pero, o sea, eso sí puede provocar un cambio, pero aunado a esta parte de los sonidos que van a hacer que la concentración aumente, pues hay una diferencia abismal, supongo. Sí, vamos a hacer énfasis en un punto. Para aprender la lengua materna, vamos creando un archivo y eso es un proceso que se inicia desde antes de nacer. En el oído interno, dentro de la cóclea o caracol, tenemos unos filamentos muy pequeñitos que se llaman células ciliadas o estereocilia. El proceso del sonido es un proceso mecánico. Se genera una vibración, esa vibración desplaza las moléculas del aire, entran por el oído externo, llegan al oído medio, hacen vibrar el martillo, el yunque y el estribo, está el tímpano ahí, y desde ahí llegan entonces al oído interno, a la cóclea, donde hacen vibrar esos filamentos de la estereocilia, que entonces convierten lo que es una vibración en una señal electroquímica que va al cerebro a través del nervio auditivo.